Bienvenidos a Tonske, qué gusto que me acompañen en este programa, porque el día de hoy queda muy ad hoc que la semana pasada, pero en realidad no es nuevo, ya tenemos años de ver noticias de la ola de violencia que azota la Ciudad de México, que si bien a bien es todo el país. Sin embargo, pues muchas de las notas que vemos en medios de comunicación apuntan hoy siempre como violencia contra las mujeres, sin saber qué es lo que hay detrás y sobre todo a dónde puede encaminarnos todo esto. Y para platicar acerca de esto, yo invité a dos doctoras que me da muchísimo gusto recibir en el programa, la doctora Lucía Melgar y Rita Mociño. Muchas gracias por acompañarme. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo quiero iniciar con este tema preguntando, por ejemplo, Rita, ¿qué es lo que piensas tú, o para iniciar con estas primeras impresiones, qué es lo que sientes al ver las notas que te dicen la ola de violencia que hay, pero que apuntaron a la destrucción del Ángel de la Independencia y al Metrobús Insurgentes? Sí, pues primero que nada, pues es un gusto estar con ustedes, con la doctora Lucía, a quien admiro mucho por su trabajo. Y en relación a tu pregunta, me parece muy relevante señalar la forma en la que los medios de comunicación lograron colocar en un mismo nivel de gravedad lo ocurrido durante la marcha y la violencia de género en sí. O sea, es decir, lograron a través de las notas y de la difusión colocar en un mismo nivel de gravedad esta situación, y lo cual, pues a la fecha, a 5 días de haberse dado esta situación, esta manifestación, pues sigue dando de qué hablar. A 5 días en los que vemos cómo ya hay alrededor de 17 o más mujeres que han sido asesinadas en estos últimos días y que no vemos notas sobre eso. Claro. Me quedé pensando, por ejemplo, en una compañera que yo tenía en mi trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella, desafortunadamente, el 10 de agosto desaparece, y el lunes siguiente es que sale la nota de que la encuentran. Y como desafortunadamente pues sabemos en las situaciones en la que se encontraba esta compañera, y cómo eso queda invisibilizado. Yo creo que eso es lo preocupante, más que nada lo preocupante, o sea, cómo estos niveles de violencia se buscan equiparar o sea, de alguna manera con lo que ocurrió ese viernes. Dices un término que es muy interesante y que hemos escuchado en los últimos años, que es la invisibilización, y su contrario, que sería visibilizar. Doctora Lucía, me gustaría que tú nos cuentes en términos de ello, ¿cuál es tu opinión? Este tipo de actos, la marcha y todo, dejando que sean, desde mi percepción, buenos o malos, como todos lo vemos, ¿sí logran visibilizar el problema o qué función tendrían? No, yo creo que una de las funciones de las marchas es ir a expresar, por un lado, el hartazgo, como en este caso, el enojo por la situación, y desde luego es salir a visibilizar, hacer visible, ¿no? A que todo el mundo pueda ver y se entere de qué es lo que está pasando, porque si tú empiezas a ver lo que están gritando o los carteles que llevan, y lees un poco de lo que dicen ahí, pues lo que están haciendo es decir, estamos hartas de callarnos, estamos hartas de leer las noticias y de que quieran que nos olvidemos de ellas, y sentimos la necesidad de salir para decirle a la sociedad y al gobierno que ya no queremos más de esto, ¿no? ¿Y qué piensas cuando hay esta opinión en contra que dice, sí, pero hay maneras, hay modos de hacerlo que no vayan con violencia y etcétera? Bueno, mira, yo te puedo decir que a esta última marcha no fui, pero he ido a no sé cuántas marchas desde, no sé, los años 90. Y mucha gente como yo ha ido a muchísimas marchas y nos hemos portado bien, ¿no? O dirán que nos hemos portado mal porque llevábamos pancartas que algunas insultaban o porque gritábamos mucho, yo no sé. Pero todas esas manifestaciones, ninguna, y estoy casi segura que ninguna televisora las cubrió. Claro. Entonces, esta del viernes la cubrieron porque el lunes hubo una acusación de provocación. Claro. Pero antes de eso no habían cubierto marchas. Y entonces a mí me llama mucho la atención que parecen olvidar que lo que sí te puedo decir es que nosotros nos podemos portar bien en las marchas, pero siempre había gente que pintarrajeaba monumentos a lo largo de Reforma, todo Avenida Juárez, todo Madero cuando llegaban hasta el Zócalo las manifestaciones, y todo estaba pintarrajeado.
Sí. Y nunca hicieron el escándalo que están haciendo ahorita. Porque en eso se atinaba a que eran los llamados grupos de choque, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en esta marcha, Rita, sí ocurrió también otro con el reportero que se le ocurre felizmente ir a cubrir la marcha y después decir que me atacaron, que quien la ataca es otro hombre y después se descubre que es un grupo de choque. Ahí, por ejemplo, ¿qué procede para entender el desarrollo de un movimiento? Sí, pues desafortunadamente, como bien lo señalas, en este tipo de situaciones lo que se busca principalmente es deslegitimar. O sea, es decir, o sea, como existe, pues de alguna manera podríamos decirlo, o sea, existe una situación de hartazgo, existe una situación de una violencia que se ha escalado a unos niveles, o sea, terroríficos, Sí. por así decirlo. O sea, entonces, a todas luces, vamos a hacer lo posible por deslegitimar y porque este tipo ¿qué será?, de protestas pierdan valor y pierdan fortaleza y se diluye el mensaje con este tipo de grupos de choque, como lo que le ocurrió al reportero, que de ninguna manera estamos diciendo, ay, no, no es lamentable. O sea, por supuesto que es lamentable. Porque son actos que no deberían pasar. Claro, claro. O sea, en el marco de una protesta también, o sea, debe de haber ciertas situaciones que deben, o sea, como mínimos, que deben de respetarse y que en este caso, cuando las personas acuden no con la intención de unirse a la protesta y de unirse a la voz de las mujeres, en este caso de las mujeres, ¿verdad? Y cuando van para cualquier cualquier otro fin, pues he aquí las consecuencias. Claro. Que, como decía en un inicio, logran desviar el mensaje que se busca transmitir, claro, a las autoridades, pero también a la sociedad, porque la sociedad ya no podemos mantenernos como protegidas por la pantalla de la computadora o de la televisión, ni nada más así como lejanos, ¿no? Sí. O sea, como decir, qué mal lo que le pasó, qué mal que la desaparecieron, qué mal, o sea, como hemos dicho en muchas ocasiones, la violencia de género no es algo que ocurre entre dos personas y nada más. Esto es algo que nos afecta a todas y a todos por igual. Afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a las personas migrantes, o sea, es algo que nos atraviesa de múltiples formas y sí es muy desafortunado que exista esta intención por agentes externos o por terceros ajenos a esta causa que buscan desvalorizar o restarle el valor pues a las protestas. Que justo ese es el tema central, la protesta y la demanda que se busca obtener, que muchas veces dicen, hay formas de pedir las cosas. En este caso ya nos dimos por entendido, después de tantos años, que ni siquiera tendríamos que pedir derechos humanos básicos como el derecho a la vida, a la libre expresión y etcétera. Doctora, y en ese sentido, para usted, ¿cuál sería la demanda principal? Si sabemos que el movimiento feminista se conforma de múltiples, pues, ¿cómo decirlo?, tópicos, para usted, ¿qué tendría que unir todo? Bueno, yo creo que lo dijeron de alguna manera, que es alto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ahí lo que hay que, digamos, separar o irnos al punto fundamental, yo creo que lo que inició estas protestas recientes fue un caso de violación de policías a diferentes chicas, ¿no? Sí. Y la impunidad. Y si nos vamos desde Ciudad Juárez hasta ahorita, la palabra que se repite es impunidad. Entonces creo que ya urge que 25 años después del inicio de Ciudad Juárez se den por enteradas las autoridades de que lo que necesitamos es que se acabe la impunidad y para eso tienes que cambiar tu sistema de justicia. Claro. Aparte de que tengas que hacer otras muchas cosas de prevención, de educación, de cambiar el sistema educativo mexicano, de cambiar la formación de abogados, jueces y todo lo demás, pero empieza por sancionar a alguien, por hacer bien el debido proceso, porque haya, no sé, 10 casos que tengamos un ejemplo de que sí al gobierno le interesa, a la Procuraduría le interesa hacer justicia, ¿no? Y creo que no es muy complicado porque, o sea, no lo digo yo, lo dijeron las chicas ahí, o sea, nos están matando, ¿no? O no nos cuidan, nos violan, lo que dijo exactamente Rita. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas.
Y en ese punto que es clave, que son justamente los derechos, ¿en quién los protege y sobre todo quién los determina? ¿Quién determina tu derecho a la vida y después quién lo protege, ¿no? Que es la cadenita. Si alguien tuviera la respuesta a eso, ya terminaríamos con todo el tema. Rita, ¿quiénes intervienes y quiénes son los actores principales para escuchar y atender estas demandas? Pues bueno, o sea, claro, como abogada, mi respuesta inmediata es el Estado. O sea, el Estado, y me refiero como a todas en su conjunto, ¿no? Las instituciones deben de responder de diferentes maneras. O sea, efectivamente, lo que es el punitivismo, pues, o sea, lo que es el incremento de las penas, crear tipos penales, es una medida que, o sea, que sí tiene poder, ¿no? O sea, sí tiene peso definitivamente, pero existen otras formas, como lo decía la doctora, existen otros deberes que se le están escapando al Estado mexicano. O sea, el deber de la prevención y el deber y finalmente, ¿verdad?, el de la erradicación, pues se le están escapando. O sea, ya lo decía la jueza Odio, Elizabeth Odio, lo decía en el caso Atenco, en la audiencia del caso Atenco, decía, es que al Estado o sea, está faltando esta parte de la prevención y de la erradicación. Es decir, claro, o sea, no, yo creo, o sea, es a lo mejor opinión de ustedes, que tampoco es posible decir como el Estado no ha hecho nada, o sea, no hemos avanzado, o sea, claro, o sea, se reconocen que ha habido esfuerzos, o sea, pero esos esfuerzos no han sido suficientes. Las respuestas descansan en la vía penal. O sea, bueno, ya, para que se calmen, vamos a 2 cadenas perpetuas. O sea, ¿eso de qué sirve? O sea, ¿eso de qué sirve? O sea, justo eso es lo que nos lleva a esto, a protestas con este nivel pues, de impotencia, de rabia. Claro, O sea, odio, de rabia, la verdad. O sea, también, ¿por qué no decirlo? Nos lleva a cuestiones como el Me Too, por ejemplo. O sea, en abril de este año, pues se reactivó esta forma de protesta también. O sea, es una forma de protesta en redes sociales en donde las mujeres, o sea, salen y dicen, o sea, una denuncia social, una denuncia pública para decir, en los espacios públicos y privados, o sea, no tengo ni la seguridad ni la tranquilidad de poderme desenvolver como cualquier persona. Y ahora que digo, recibimos tu amable invitación al programa, gracias. Me quedé reflexionando cómo también en abril, en el Me Too, a las mujeres se les dijo que no, o sea, que esa no era la forma de visibilizar lo que les estaba pasando. Es que nunca vamos a encontrar entonces la forma, porque vienen nuevas y esta tampoco, pues la anterior tampoco. Pero vamos a quedarnos por el momento en esto porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Yo platicaba con la doctora Lucía. Lucía, también tú me decías, es que si se tratara de señalar o de tirarle a ciertos personajes y actores que tenemos muy identificados, la lista es tremenda. Y ahí tenemos el ejemplo del Me Too, pero también de otras personas que incluso nos informan acerca de estos acontecimientos. Más adelante lo platicaremos, quédense con nosotros entonces. Precisamente en el papel que han jugado los medios de comunicación al tratar de notificar acerca de estos acontecimientos, es curioso pensar, y ahora que me acompañan Rita, Lucía, que salen actores a decirnos, a ver, pero ¿sí pasó o no pasó? ¿La violación a esta muchacha entre 4 policías fue cierto o no fue cierto? Y entonces hay ciertos actores que salen a decirnos, ahí tienes a Denise Merker, de una cadena de noticias también bastante grande, a decir, es que nos dimos a la tarea de buscarlo y ¿qué creen? Nos dimos cuenta que era falso. Pero cuando tú quieres preguntar, oye, si a mí un día me violaron, yo vi que ahí había una cámara, ¿puedo acceder a ella? No se puede. No servía. ¿Qué pasa con estos casos ahora, retomándolo, Rita, que sí se denuncian? Cuando te dicen es que hay formas, bueno, la denuncia es una de ellas. ¿Qué ocurre con estas mujeres? Pues bueno, justo, digamos, uno de los múltiples factores que determinan este tipo de hartazgos inicia quizás desde que una mujer acude
a denunciar un asunto vinculado en el caso específico de lo que es la violencia sexual. Y eso me recuerda a mí lo ocurrido a una compañera justo del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, que incluso ella hizo un artículo para Animal Político en donde ella da cuenta de cómo, siendo abogada, teniendo los conocimientos, fue otra de las abogadas del Círculo a acompañarla, duró 12 horas en la Procuraduría intentando presentar la denuncia por el acoso sexual que desafortunadamente vivió en las calles. Y ella, uso este ejemplo que no es un caso aislado, ¿verdad? O sea, que es un ejemplo que me parece que sirve para detallar o describir lo que le pasa a una mujer que finalmente decide, o sea, como iniciar, activar los mecanismos, ¿verdad? Porque también sabemos de un gran número de mujeres que deciden no hacerlo. Pero en este caso ella además tenía las herramientas y el conocimiento. Además, no vas a decir, pues es que no supo qué hacer, ¿no? Ajá, o sea, ella por eso decide ir a escribir este artículo, porque dice, fueron 12 horas de estar ahí escuchando cómo me preguntaban a mí, o sea, cuántas parejas has tenido, o sea, como muchas cuestiones que dicen, bueno, ¿y en qué momento se va a iniciar algo, se va a activar algo? O sea, entonces, justo eso es uno de los factores que generan este tipo de situaciones. O sea, aún falta mucho de parte de las y los funcionarios que se encargan de hacer justicia, de hacer cumplir la ley. Falta muchísima perspectiva de género. O sea, que entiendan que la perspectiva de género no nada más es citar casos en las resoluciones, o sea, va más allá. O sea, va de verdaderamente, ahora sí que ponerte la camiseta y ponerte a hacer tu trabajo y decir, si yo no entiendo, o sea, no me sensibilizo, no voy a lograr hacer efectivo el acceso a la justicia de esta persona. Y en ese caso, el tema de cuestión de perspectiva de género o de acercarse a lo que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, Lucía, me gustaría que tú nos digas, tiene que ver con dos cosas que suenan muchísimo, sobre todo en redes sociales. Odiar a los hombres o ser una palabra que es, no sé cómo describirla, sino como pésima, feminazi. ¿En qué se basa la perspectiva de género? Bueno, yo creo que justamente la perspectiva de género se deriva, hay que decirlo, del feminismo. Claro. ¿No? Entonces no puedes reivindicar la perspectiva de género y negar el feminismo, porque el feminismo lo que pasa es que tiene un acento político muy fuerte que a veces la perspectiva de género medio se la borra, ¿no? Entonces, estas reacciones de acusar a las mujeres de radicales, feminazis, etcétera, que es una completa aberración, claro, es porque las mujeres están hartas o estamos hartas de que nos quieran meter dentro de un estereotipo, ¿no? Y decirnos, como decías al principio, cómo nos tenemos que portar, cómo que hay que ir a denunciar, ¿no? Como pasó con el Me Too, no denuncien en redes, denuncien en el Ministerio Público, que no les va a hacer ningún caso, ¿no? Y que guardaremos expediente o lo perderemos en algún momento. Entonces, creo que la perspectiva de género, hay un problema con ella en el sentido de que se habla mucho en el discurso estatal, gubernamental, de la perspectiva de género. Sí. Pero la están tomando como una receta, ¿no? Como dice ella, en toda la ley que tú veas van a estar mencionando Belém do Pará, Beijing, todas las convenciones internacionales, todas las sentencias de la Corte, pero a la hora de la hora, ¿qué te dice un policía? ¿Qué te dice un juez? ¿Qué te dice una jueza? ¿Qué te dice una jefa de gobierno? ¿Qué te dice la procuradora y qué te dice una jefa de gobierno? Exacto. ¿Y qué te dicen las asesoras feministas de la jefa de gobierno? Sí. O sea, a mí me ha dejado realmente muy azorada. Yo siempre he cuestionado el que equiparemos que porque hay una mujer en el gobierno va a defender nuestras causas. No es cierto. No. Porque esa mujer, si ejerce el poder igual que le ejercieron los hombres, y muchas veces lo hacen porque si no, no suben, no le van a importar nuestras causas si no está convencida y comprometida con el feminismo. Claro. Puede tener mucho lenguaje de género, pero si no tiene un compromiso con las mujeres, digo, no tiene que declararse feminista, aunque si quiere igualdad, pues lo que es feminista, punto, ¿no? Claro. Pero yo creo que ese es un problema, o sea, que la perspectiva de género tiene mucha utilidad, es una herramienta crítica muy importante, pero tiene que ser que realmente se use con el interés de analizar la realidad en términos de cuáles son las desigualdades de género. No nada más para hacer un discurso políticamente correcto, que es en lo que se ha convertido, en mi opinión.
que además pues tiene que ver también con la discusión que atiende no solo por el hecho de ser mujer o hombres, es decir, que sean cuestiones de género, también viene, si lo separamos, con un nivel socioeconómico. También es cierto que mucha de la violencia que sufren las mujeres que sí van a demandar, que sí hacen esto, hay muchas diferencias entre el grueso de la población de mujeres. No podemos decir que con aquellos con un acceso económico mucho más amplio, por así decirlo ahora, que con unas de más bajo o con unas que sean, por ejemplo, de provincia. Ahorita enfocándonos en el tema de Ciudad de México es tan complejo, ahora veámoslo a nivel país, cuando se muestran también pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo que me gustaría abordar es que si ya vimos que la evidencia pues sobra, ya se nos desbordaron las manos de evidencias y de casos y de todo esto, ¿qué sigue? Después de que ya tenemos esto, para no enfrascarnos, como me decía Rita, fuera del aire, no nos quedemos en el hecho del ángel de la independencia o de la movilización o del glitter rosita al del departamento de policía. ¿Qué ocurre después? ¿Qué podría ocurrir para que esto sea una realidad diferente? Pues bueno, yo en primer lugar me gustaría como transmitir un mensaje hacia, hacia la sociedad, o sea, en primer lugar, porque sin lugar a dudas estos sucesos, yo creo que todas nos dimos cuenta de la reacción que produjo estos sucesos súper polarizada, ¿no? O sea, entre las personas que sí apoyaron, o sea, si bien pudiesen o no considerarse feministas, pero digo, creo que cualquier persona, cualquier ser humano, al escuchar estas cifras de 9 mujeres desaparecidas al día, como que dices, algo no está bien. Entonces, vi por un lado gente muy solidaria, que se centró en el mensaje de la protesta, que era justo visibilizar este hartazgo y la exigencia de justicia, pero también vi mucha gente totalmente en desacuerdo, o sea, que ni siquiera se dio, me pareciera, ¿no? Que no se dio el momento de reflexionar, bueno, ¿qué las puso ahí, ¿no? O sea, porque sí me gustaría decir que esto no fue producto de la casualidad, o sea, no fue como que un día, el viernes, dijeron, ¿por qué no vamos al Metrobús y hacemos esto, no? O sea, esto, no tengo nada que hacer. Ajá, o sea, no hay nada mejor que hacer. y por el grupo de WhatsApp, o sea, no, o sea, esto no fue así, o sea, esto, como decía la doctora, son movimientos y son agrupaciones, colectivos que llevamos muchísimos años trabajando por algo que pareciera evidente. Estamos trabajando por la visibilización, o sea, que es algo que debería de ser como no deberíamos estar pues trabajando en estas alturas de la vida en decir, o sea, es que está pasando esta situación. Entonces, por eso, bueno, por un lado quisiera ese mensaje, o sea, ahora, y en cuanto al Estado, o sea, en cuanto al gobierno. A lo que viene después, ¿no? Ya de que lo viste, lo intentas atender, ¿qué ocurre después? O sea, yo creo que no es correcto esperar a que esto ocurra para tomar acciones y abrir el diálogo. O sea, creo que el diálogo siempre debe de estar abierto con actores sociales clave, o sea, con grupos de víctimas, o bueno, de sobrevivientes de estos acontecimientos. No esperar a que sucedan este tipo de cosas. Y también pienso, o sea, reflexiono en la forma en la que están transmitiendo o en la forma en la que están comunicando las cosas. Justo ahorita que estábamos hablando de esto, me vino a la mente en la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atenco, se le dice al Estado mexicano que hay que tener muchísimo cuidado con la forma en la que las autoridades hablan sobre lo acontecido. En el caso específico de Campo Algodonero, perdón, del caso... Es que hay muchos casos, oye, ya nos tenemos que poner a revisar cuáles. En el caso específico del caso Atenco, las autoridades salieron a decir que cuando las sobrevivientes de tortura sexual dijeron pues lo que les había pasado, el Estado mexicano sale a decir, ay, bueno, pero pues es bien sabido que las mujeres lo primero que hacen es alegar la violación para que, digamos, no les pase nada, ¿no? Entonces, o sea, retoma y esto, ¿cómo decirlo? Dijeron, no, bueno, pues no pasa de un comentario. Claro. Pero, o sea, en la sentencia de caso Atenco, la Corte dice, esto sí incide
en el caso específico de la investigación. Y si O en sea, muchos otros más incide, y perdón que te Sí, sí, no, interrumpa, no Rita, está. pero si en muchos casos ya vimos que sí incide y que las autoridades juegan un papel muy interesante. importante. Lucía, tú me decías, si ahora, ok, abrimos esta opción del diálogo, me gustaría saber tu opinión de esto. Bueno, yo creo que lo que va a decir la maestra es muy importante. O sea, debe haber un diálogo continuo, ¿no? Con la sociedad. Y en parte es también pues, estar atenta a lo que pasa. O sea, no pueden decir las autoridades que no saben lo que pasa en esta ciudad. Recibieron una solicitud de alerta de violencia de género hace 2 años. Y si no la leyeron, digo, además la están rechazando, ¿no? Que a mí me parece mal, no porque la alerta sea muy efectiva, pero por lo menos reconocer que hay un problema. Pero yo lo que espero es que perdón, lo voy a decir muy brutalmente, que no le hagan perder el tiempo a las chicas con foros y reuniones. Ujú. Porque esa es la estrategia del Estado mexicano desde Ciudad Juárez hasta ahorita ha sido siempre la misma. ¿Y de Ciudad Juárez cuántos años tiene? Bueno, Ciudad Juárez 25 años. Crearon fiscalías, comisiones, la comisión especial en el Congreso, la comisión especial del Senado, la no sé qué. Les encanta hacer comisiones y fiscalías, ¿no? Les encanta invitar a las feministas y disidentes a discutir, a dar sus ideas, lluvia de ideas, propuestas, sus porque casos, las ONGs hacen propuestas, Claro. ¿no? Y luego dicen, sí, vamos a tomarlas en cuenta. Y no las tomen en cuenta. Yo creo que a estas alturas sí es muy importante que las escuchen para ver cuáles son sus prioridades. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, que las activistas actuales ojalá pidan seguimiento a las demandas del Me Too, porque se hizo un pliego petitorio que no se le ha dado seguimiento. Y que aquí se le dé seguimiento también a esto. Pero yo creo que el Estado ya debe saber qué es lo que tiene que hacer. O sea, no impunidad, prevención, aplicar la ley de acceso para los medios, que dicen que no debes cosificar a las mujeres, Claro. ni estetizar la violencia hacia ellas, ni promover la tolerancia a la violencia hacia ellas, que es lo que han estado haciendo los medios en muchas formas. Cambiar el sistema educativo, no lo vamos a cambiar hoy, pero para dentro de 10 años, ojalá la gente aprenda otras cosas en la escuela. Y ¿no? que lamentablemente, Rita me lo decía en otro momento, en 10 años, ¿cuántas muertes más va a haber? Bueno, olvídate eso. O sea, No, la sí, violencia no 5 se va a días. frenar de un día para otro, Claro. pero por lo menos que se tomen medidas para que haya un cambio social. Y por otro, yo sí quisiera insistir en lo que dice Rita, que es no solamente el Estado. Esta sociedad, lo hemos visto con las reacciones a las pintas, es sumamente misógina. Claro. ¿no? Es Entonces, el primero. también es tomar conciencia de que nosotros como sociedad tenemos que seguirnos educando, educar a otros, ¿no? Y que la educación formal e informal pues siga por lo menos un mínimo de ética, y que los medios también tengan ética, porque los medios son los que filtran la información de la Procuraduría. Claro. Entonces son culpables de lo que el Estado, son cómplices, el Estado y los medios, de violar la privacidad de las personas y de ponerlas en riesgo. Claro. Y además al final del día este tipo de peticiones o de pliegos como el Me Too, en donde ya tienes actores señalados, sabes nombre, apellido, dirección y etcétera, ya se quedan solo como campañas de desprestigio porque nadie le da seguimiento, como bien lo indica. Lamentablemente ahora se nos terminó el tiempo del programa. Yo sé que nos podríamos aventar 10 horas hablando de esto, pero yo les quiero agradecer, de verdad que me hayan acompañado en este programa, pues sobre todo porque le dimos una mirada diferente. Sí. Y no se queda solo a tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Les quiero agradecer de todo corazón que me hayan acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes también y sobre todo que nos expresen su opinión. Al final del día, este ángel de la independencia que se llena de basura cuando una selección de fútbol gana, pues ahora está pintada con protestas de muertes. Y yo me quedé con una pregunta pendiente súper rápido. ¿Las paredes están bien? Están bien. Están bien. El otro día pasé por el Metrobús y están bien, ¿no? Las paredes se limpian. Qué bueno, era lo importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Tonske y los espero la siguiente semana. Es que qué colmo, oye. Tantas muertas, sí, pero ¿y mi pared? Oye, Sí. ¿quién me la limpia? No, pues sí.